preparado para la palabra. Hoy vamos a estar viendo el tema creciendo en la fe. ¿Usted tiene fe? ¿Sí? Claro que sí, si no, no estaría aquí, amén. Pero a la fe hay que hacerla crecer, ¿sí? Y hoy vamos a aprender cómo Dios hace, porque esto lo hace Dios, cómo Dios hace crecer nuestra fe, amén. Así que decirle al que está al lado, prepárate, que ahora el Señor nos va a dar una palabra, amén. Algunos tienen fe para creer en Dios, ¿sí? ¿Sabe usted que los demonios creen en Dios? Tienen cierto nivel de fe, ¿sí? Pero hoy Dios nos va a desafiar a creer más allá, a un nivel mayor. No solo debo creer en Dios, también debo creerle a Dios, porque diga conmigo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Hay una gran diferencia, ya hemos hablado muchas veces de este tema. Hoy Dios quiere que nuestra fe crezca a un nivel mayor. Hay quienes tienen fe, pero un pequeño problema lo desmorona, ¿sí? Vienen bien acercándose a Dios, pero una pequeña situación, ¡rum!, se vienen abajo, ¿sí? Eso es porque hay cierto nivel de fe y no es el suficiente, amén. Hay gente que viene siguiendo al Señor por un tiempo, pero después, ¡pum!, desaparece, quedó su silla vacía. Es porque está faltando, ¿qué cosa? La fe. Hay gente que viene, conoce al Señor y su vida sufre algunas transformaciones, pero ahí nomás se queda, ¿sí? Como que se queda estancada, amén. Entonces esta gente le está faltando, ¿qué cosa? Crecer en fe. Hoy vamos a leer San Lucas 5, 1 al 11, como está allí escrito, búsquelo en su Biblia. San Lucas 5, del 1 al 11, vamos a estar compartiendo esta palabra. Mientras usted lo está buscando, le quiero contar que estuvimos en la vigilia de oración orando al Señor, y esta vez, este mes, ya comenzamos a orar 12 horas al Señor, así que ha sido muy lindo. Hay quienes se quedaron de hecho 12 horas orando al Señor, damos gracias a Dios por estos hermanos, y los demás nos distribuimos en distintos horarios para estar en este lugar orando. ¿Sabe qué pasó a las 10 de la noche? Tremenda, gran tormenta, pero ya estábamos aquí los que teníamos que estar, ¿sí? Ha sido un tiempo hermoso de poder adorar al Señor y de poder crecer en su presencia. Y nos estamos preparando para el mes de diciembre. Usted ya sabe, tiene que estar agendando del 12 al 22. ¿Qué va a pasar? 240 horas ininterrumpidas de adoración e intercesión en este lugar. Vamos a crecer, vamos a tener unos talleres hermosos a fines de noviembre, donde vamos a estar aprendiendo acerca de la intercesión, de los distintos niveles de intercesión. Vamos a crecer en esto para que podamos traer más bendición de Dios sobre la tierra. El propósito de Cristo es que el reino de Dios se manifieste, amén. ¿Y quién va a hacer ese propósito? Sino nosotros, amén, su iglesia. Así que esté preparándose y anotándose en esos talleres. ¿Ya tiene la palabra? Ya tiene la palabra, 5 del 1 al 11. Bueno, pero antes le voy a dar otra noticia más. El próximo domingo empezamos tema nuevo, ¿sí? Visión apostólica. Así que prepárese, diga conmigo, visión apostólica. ¿Cómo es? Eso es lo que vamos a empezar a desarrollar el próximo domingo. Prepárese para que Dios abra esa visión en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a la lectura. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, este también se conoce como el mar de Galilea, ¿sí? ¿Usted se lo imagina? Yo me lo imaginaba y no le pegué, mire, por eso le traje algunas fotos de lo que es el mar de Galilea. Si usted lo quiere ver, bueno, mire cómo es. ¿Sabe? Yo no sé, yo si alguna vez el Señor me lleva para esos lugares, me la voy a pasar llorando. Yo veo esos lugares y me emociono. ¿Sabe lo que debe ser estar en ese lugar donde estuvo parado Jesús predicando? Yo no sé, capaz que por alguna de esas orillas andaba Jesús, ¿sí? Predicando con sus discípulos. Mire qué grandote es el lugar, ¿no? En realidad es un lago, pero le llaman también el mar de Galilea. Hay otra más que tenemos en la siguiente placa, ¿sí? Miren, yo me lo imagino por ahí a Jesús predicando y hablándole a la gente. Un lugar donde se le podía escuchar al maestro. Qué maravilloso habrá sido ese tiempo, ¿no? Bueno, dicen que estaba allí, en ese lugar, en el lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Mala noche para los pescadores, no habían pescado nada. Ni un zapato, porque en ese tiempo no había zapato. Así que nada de nada, ¿sí? Estaban con la cana larga, habían descendido de sus barcas, ¿sí? Y allí estaban limpiando sus redes. ¿Sabe cómo eran las barcas? Eran embarcaciones de por lo menos 15 a 20 personas. Miren, también les traje unas fotitos. Esa es una reconstruida de lo que puede ser o puede haber sido las barcas que usaban los discípulos en aquel tiempo. Capaz que así era la barca de Pedro, ¿sí? Eran barcas hechas con maderas de cedro, que las hacían, imagínense, en aquella época de una manera muy especial y de una manera todo a mano, no había maquinaria ni nada. Y esta otra un poco más grandecita, ¿sí? Donde hoy en la actualidad todavía se las está usando en ese lugar. Amén. Ya se la imagina la barca, ahí está la barca, todavía no la levantaron sobre la playa, está todavía sobre el mar, ¿sí? Y ellos están lavando las redes. Mire lo que pasa. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿De quién era? Simón tenía una barca, ¿sí? Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y esto de le rogó, en el griego, la palabra, tiene muchas aplicaciones esta palabra. Más bien, se lo pidió de una manera muy gentil, ¿sí? De una manera que es imposible decirle que no, ¿sí? Le rogó a Pedro, la podés correr un poquito, así puedo hablarle a la gente. Y Pedro, que estaba en su tarea, la corrió a la barca para poder hablarle a toda la multitud. ¿Sí? Ya tiene más o menos la imagen. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ellos venían de pescar, habían estado pescando toda la noche, que es el horario donde se pesca. ¿Sí? ¿Cuántos pescan? ¿Sí? ¿No hay pescadores por acá? Ah, bueno, está bien. Pero los que saben de pesca, pescan ¿a cuándo? A la noche, ¿sí? En ese es el horario donde se puede pescar. Habían estado toda la noche y no había pasado nada. Y Jesús viene y les dice: muchachos, vayan para adentro del mar y ahí van a encontrar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndola hecho, encerraron gran cantidad de peces. Mire, entre este versículo y el otro hay un gran espacio. Imagínense que Pedro los llamó a los muchachos: vamos muchachos, vamos a pescar. No, Pedro, no, pero vamos, que Jesús dijo que sí. Así que y empezaron a remar hasta el mar, y allí están, alejados de la playa, y empiezan a pescar. Tiran la red, ¿y qué pasó? Mire lo que pasó. Y habiéndolo hecho, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo primero que me gustaría que veamos es que esta gente no era tan diferente de nosotros. ¿Qué es lo que me gustaría que veamos? Que esta gente, como Pedro, no era tan diferente de nosotros. A veces nosotros tenemos esta idea, y es que de pronto un pescador llamado Pedro estaba a la orilla y Jesús se acercó, lo desafió a que le siga y dejó todo y se fue. ¿Verdad que esa es la idea general que tenemos en la cabeza? Pues miren, no era así. Cuando uno estudia los hechos cronológicos de la vida de Jesús, y esto lo puede usted ver en lo que se llama la armonía de los evangelios, uno llega a algunas conclusiones que no son las que uno generalmente tiene en cuenta. Fíjese que Pedro ya había tenido otros encuentros con Jesús. Ya había sido desafiado antes por Jesús. ¿Me está entendiendo? A veces, cuando uno tiene
lee estos pasajes de la Biblia, es como que adentro hay una vocecita que nos dice, bueno, pero ese era Pedro. ¿Vos quién sos? Bueno, eso pasaba en aquel tiempo, ahora no. Pues yo quiero invitarle a que usted pueda cambiar esa mentirita interior por una pregunta verdadera. ¿No será que yo soy como Pedro? ¿Se anima a decirlo? ¿No será que usted es como Pedro? Como este hombre que protagonizó algo tan grande en la historia de la humanidad. Fue aquel que abrió la puerta para que el Evangelio viniera de una manera tan poderosa sobre la tierra. Esta bendición que Dios le trajo empezó en este hombre. Y sabe, no era la primera vez que Jesús estaba con Pedro. Mire, le he copiado ahí algunos pasajes de la Biblia que usted va a ir corroborándolo, y lo hago por amor al tiempo, ¿sí? La primera vez que Pedro se encontró con Jesús probablemente sea la que está registrada en Juan capítulo 1, 40 al 42. Mire lo que dice. Andrés, hermano de Pedro, de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista que predicaba, ¿se acuerdan? Y cuando Juan lo ve a Jesús, le dice a sus discípulos, aquí está el Cordero de Dios, y esos discípulos empiezan a seguirlo a Jesús. Uno de esos se llamaba Andrés y era hermano de Pedro. Y este Andrés, dicho sea de paso, por eso tu abuela quería que te pongan Andrés, ¿sí? Porque dijo, tiene que ser un varón que va a traer a otros para Cristo. Amén. Por eso le han puesto Andrés. Bueno, dicho sea de paso, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué te parece? Esta fue la primera vez que se encontró Pedro con Jesús. Y no fue un encuentro así. No fue alguien del montón. Era alguien que estaba en un grupo, pero a quien Jesús se detuvo, lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Vas a ser llamado Cefas, Pedro. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, este encuentro con Jesús no lo llenó a Pedro. No lo afectó en la medida que uno creería que lo afectó. Quizás tuvo ciertas dudas y por lo que sigue del relato, siguió con su vida, con la pesca. El segundo encuentro, que tiene lugar probablemente en el mismo lugar del relato de recién, junto al mar de Galilea, está registrado en Mateo 18, 4, 18 al 20. Allí dice lo siguiente: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es decir, ahí ya tomó una decisión. Empezó a seguirle a Jesús. Pero evidentemente no se mantuvo en esa decisión. No se mantuvo en esa decisión. Porque hay un tercer encuentro, probablemente, que Pedro tuvo con Jesús, y esta vez de una manera indirecta. Está en Lucas 4, 38 al 39. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro? Dice, y levantándose Jesús, salió de la sinagoga, entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y le servía. Hay situaciones donde uno viene, es desafiado por Dios. Dios nos da una palabra, Dios nos sacude de alguna manera, pero aún así, nosotros seguimos en la misma. ¿Y sabe por qué seguimos en la misma? Porque no permitimos que crezca
nuestra fe. Porque nos falta ese gramito de fe para poder traerlo de Dios a nuestras vidas. El propósito de Jesús desde un comienzo era que Pedro sea un pescador de hombres, ¿verdad? Pero Pedro no se podía ver como pescador de hombres. Pedro se veía como pescador de peces. Lo mío es la barca, el mar, no andar con la gente. ¿Me está comprendiendo? Y mire, si no conoceré historias de gente que más de una vez dijo: yo no nací para ser pastor, y después andan de pastor, que dijeron: yo no pienso jamás en la vida ser un pastor, y después andan, tal Walter Córdoba conozco así. ¿Me está entendiendo? Porque nos falta la fe. ¿Y sabe por qué no tenemos fe? Porque ya tenemos un convencimiento interno de lo que pensamos que va a ser nuestras vidas. Hasta que Dios se manifiesta en nuestras vidas con el propósito de que nuestra fe crezca. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Miren lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar. Cuando terminó de hablar Jesús. Tenemos que dejar que el Señor termine de hablar. Porque tiene muchas cosas que hablarnos Dios. De hecho, cada día Dios tiene cosas nuevas que decirnos, pero nosotros estamos ahí con las redes, o ya queremos que Dios haga un milagro, ya queremos que Dios haga algo. Pues ¿sabe una cosa? Tiene que dejar que termine Dios de hablar. Muchas veces Dios nos está hablando y ya queremos hacer nosotros las cosas. Nos apresuramos. Deje que Dios tiene muchas cosas que decirle. No tome decisiones apresuradas. Deje que Dios termine de hablarle. Amén. El profeta dice: no salgas apresurado de la presencia de Dios. Y es así, no tenemos que hacerlo. Tenemos que darle a Dios el tiempo y el honor debido. Cuando Él termine de hablar, diga conmigo: cuando Él termine de hablar, algo va a pasar, algo bueno. Dios tiene muchas cosas que decirnos, ¿sí? Solo tenemos que dejarle terminar de hablar. Y muchas veces, para que nosotros le dejemos hablar, nos tiene que ocupar las barcas, ¿sí? Porque capaz que si Jesús no le pedía la barca, Pedro seguía con su barca, trabajando, limpiando, arreglándola. ¿Me está entendiendo? Yo pienso que no es casualidad que Jesús le dijo: me dejas subir a la barca, la podés correr un poquito, como cuando los chicos están entretenidos con algo y uno le dice: ¿tú me permitís eso? Y él cree que nos hace falta. No nos hace falta que deje de estar entretenido. Amén. Entonces, muchas veces Dios tiene que sentarse en nuestra barca para que le podamos prestar atención. Y la pregunta sería: ¿y cuál es tu barca? ¿Qué te tiene entretenido que no dejas que Jesús termine de hablarte? A veces nuestra barca es un problema que estamos pasando, una definición de nosotros mismos a veces, un trabajo, un sueño. El problema de Pedro era justamente su barca, su sustento, su vida. Y justamente esa era el área que Dios le estaba confrontando. Sin Dios, lo que tenemos nunca alcanzará a llenarnos tanto como muchas veces pensamos. Sin Dios es imposible que lo que tenemos nos llene. Sin Dios esa barca era solamente una barca. Pero con Cristo esa barca fue un instrumento de bendición para moverse de un lado a otro. Amén. Y para ir a pescar hombres en otros lugares. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es la forma de vivir que elegiste? O que heredaste, o que aprendiste, o que mejor te resultó. Eso es justamente lo que limita nuestra fe. La barca para Pedro era su oficio, su profesión, era lo que lo definía a él. ¿Y qué te define a vos? Están definiendo. ¿Y qué están queriendo decir? Y yo para las cosas de Dios no soy bueno. Y esa es su barca, y allí andan en eso. Otros dicen: mira, yo la verdad que soy bueno, pero para las cosas manuales, eso de leer la Biblia y eso yo la verdad que no, a mí póngame a pintar, póngame a arreglar.
Esa es tu barca. Eso no deja que crezca tu fe. ¿Me está comprendiendo? Otros, por el contrario, ya se la pasan de rosca y dicen, no, la verdad que yo estoy para cosas más grandes. Y esa también es su barca. Es lo que no deja que Jesús les pueda mostrar lo que debe ser. ¿Qué es lo que te está definiendo? Hay mucha gente que tiene una barca que los define como perdedores, otros como ganadores, otros como trabajadores, otros como buena persona, otros como alguien que no puede, y tantas cosas. Jesús le había dicho a Pedro que sería pescador de hombres, pero él se sentía más seguro siendo, ¿qué cosa? Pescador de peces. Por eso él, a pesar de las reiteradas veces que Jesús se había acercado a su vida, de alguna manera había vuelto a lo de él. Y quizás así te está pasando. Te estás volviendo a lo tuyo y sin darte cuenta no estás dejando que crezca tu fe. ¿Cuántas veces Dios te dice vas a ser bendecido? Y cuando llegas a tu casa elegís creer en la pobreza. Y después te enojas porque Dios no te hace ningún milagro. ¿Sabes? Crecer en fe es animarnos a confrontar muchas cosas que tenemos metidas aquí. Hay cosas que por ahí nos están pasando y que a cualquiera que le pasen esas cosas, uno diría, esta persona se pega un tiro, esta persona se va de la casa, abandona su hogar. Pero cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, siempre nuestra fe nos va a desafiar a romper conceptos que tenemos muy metidos aquí adentro y que lamentablemente le somos tan fieles. Si no hubieran tenido fe, aquellos enfermos que se arrimaron a Jesús, imagínense un leproso, llenísimo de lepra. Si él hubiera creído en su razonamiento, es imposible que te sanes, es una enfermedad incurable, no hay salida. Pero se arrimaron a Jesús. ¿Y qué les pasó? Fueron sanos. ¿Me está entendiendo? Entonces, a veces Dios tiene que sentarse en nuestra barca, y yo creo que eso está haciendo en esta noche porque nos trajo a todos y podemos estar prestando atención a su palabra hoy. Deja que quede atrás todo eso que te definía para poder hoy dejar que el Señor desafíe tu fe y la haga crecer. El problema de Pedro era que se sentía tan pecador de lo que quería correr a Jesús. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Fíjate cuál era el corazón de Pedro. Cuando él vio todo el milagro que Jesús hizo, ¿qué dijo? Se postró y dijo, apártate de mí. Y así somos todos nosotros. Cuando vemos algo que Dios hace, lejos de decir, Señor, gracias por tu presencia, quiero más de vos, le hacemos caso a cuantos sentimientos que no vienen de Dios y nos alejamos del Señor cuando deberíamos acercarnos más. Pero este en realidad es otro tema. Lo que Dios quiere que hablemos hoy es de cómo hacer crecer la fe. ¿Y usted quiere que su fe crezca? Pues mire cómo creció la fe de Pedro. Fue algo sencillo. Él era un hombre avesado en la pesca. Ya habían estado pescando, habían tirado sus redes, terminó el horario de pescar y volvieron sin nada. Jesús le ocupa la barca, Pedro se habrá quedado ahí mirándolo, escuchando. Encima de todo, la hace que corra la barca un poquito más allá, así no tenga otra excusa que escucharle a Jesús, ¿sí? Y después que escucha a Jesús, Jesús lo desafía y le dice, ponga mar adentro, navega allí adentro, vas a pescar. Y eso obviamente chocó contra el razonamiento de Pedro. Diga conmigo, razonamiento. Eso es lo que limita muchas veces la fe. Y no es que tenemos que ser irracionales, pero tenemos que aprender a estar sobre el razonamiento y no debajo del razonamiento, que no es lo mismo. Amén. Cuando
Cuando Jesús desafía a Pedro diciéndole que lleve la barca mar adentro para pescar, allí confrontó con Pedro todos sus conocimientos sobre pesca, toda la lógica de Pedro, tanto que le dijo: Señor, hemos andado pescando toda la noche. Pero como una lucecita de esperanza se prendió en su corazón y dijo: pero en tu nombre echaremos la red. Hemos estado hablando durante todo el mes que pasó y parte de este sobre la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la transformación que Dios quiere hacer, de hecho, no es lo que quiere hacer, sino lo que ya está hecho. ¿Me está entendiendo? Lo que tiene que suceder hoy es que yo tengo que tomarlo. Y para tomar eso, lo tengo que hacer por fe. La primera transformación que Dios hace en la vida de un hombre es hacerlo nacer de nuevo. Y lógico, cuando uno razona, dice: se puede. Como yo me voy a volver, como decía Nicodemo, me voy a volver al vientre de mi madre. Pero cuando Dios se acerca a la vida de la persona, ya sabe que nuestra naturaleza no puede alcanzar a Dios en nada. Es necesario una nueva creación. Es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. No es que yo voy a la iglesia y ahí me dicen qué hago, qué no hago. No es así. Es que cuando venís a Dios, Dios te va a hacer nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, empieza lo nuevo en nuestras vidas. Empieza una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo en Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa dice? Nueva criatura es. No es que Dios me va a solucionar los problemas y por eso yo voy a andar mejor. No. Los problemas seguirán estando, pero vos vas a ser una nueva persona. Y una nueva persona tiene un nuevo poder para enfrentar esos problemas. ¿Me está comprendiendo? Nueva criatura es. También el apóstol Juan dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo creen? ¿Está entendiendo? Todos estos domingos hemos estado hablando de este tema. ¿Y sabe por qué nos detenemos a hablar? Porque esta es la clave para poder crecer en la vida espiritual. Si yo no creo en lo que soy, cualquiera me puede decir cualquier cosa y yo voy a andar en función de esas cosas. La fe se desafía con cosas que para nosotros pueden ser irracionales. Para nosotros puede parecer una locura decir: soy un hijo de Dios. Para nosotros puede parecer una locura decir: soy una nueva criatura. Para nosotros puede ser una locura pensar en que las cosas pueden ser hechas nuevas. ¿Me está entendiendo? En que puedo nacer de nuevo. Pero cuando tomo la decisión de creerle a Dios, allí empiezo a ver el milagro. Amén. ¿Se acuerda aquella escalerita que hicimos y que vimos aquí en las placas? ¿Se acuerdan? Ser y hacer. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aceptar lo que Dios me está diciendo. Yo no sé, hoy oramos por muchos y Dios les ha dado palabras preciosas a muchos de ustedes. El punto aquí es: ¿qué va a hacer usted con esa palabra? ¿Va a tomar esta palabra para que su fe crezca? Es decir, la va a tomar y la va a aceptar y no importa lo que se venga en contra, voy a seguir creyendo lo que Dios me ha dicho. ¿O usted se va a quedar con la primera parte que dijo Pedro? Maestro, ya hemos pescado toda la noche y no pasa nada. Si se hubiera quedado ahí Pedro, nunca hubiera visto el milagro. Lo que Dios quiere es que en esta noche podamos hacer crecer esa fe y darle a Dios, permítame decirlo de esta manera, darle a Dios la oportunidad de mostrarnos su poder. ¿Qué es lo que necesita? Que creamos. Sencillamente es eso. Cuando yo puedo creer en Él, cuando yo puedo creerle a Él, voy a ver su voluntad hecha en mi vida. Amén. Señor, hemos pecado toda la noche y nada, pero en tu nombre vamos a echar la red.
¿Qué cosas has hecho y no te han dado resultado? Esas cosas que hoy Dios te ha dicho que son y que vos venís orando y pidiéndole. ¿Sabes? Es tiempo de que sencillamente en el nombre de Jesús te animes a arrojarte, a creer que sí es posible. ¿Sabes? Si Dios te dice, vos sos una nueva criatura, y vos te vas a la casa y te pones a orar, Señor, te pido que me hagas una nueva criatura, ¿qué te parece? ¿Estás orando bien o estás orando mal? ¿Por qué? Porque ya sos. Amén. Vamos a suponer que usted me regala un auto y usted me encuentra el otro día orando, Señor, te pido por un auto, que me des un auto. ¿Usted qué me diría? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Si ya te dio el auto, ¿por qué no le das gracias y lo disfrutas al auto? Amén. Bueno, Dios dice muchas cosas en su palabra que las tenemos que tomar. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice que nosotros somos gente bendecida. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. Y estamos de pedirle, Señor, te pido que me des un doncito, aunque sea un hito. Usted ya está bendecido. Sencillamente tiene que aprender a creer en lo que Dios te dice. Sí, pastor, pues yo no veo nada. Así le pasó a Pedro, no veía un pescado, había estado toda la noche, no pescó nada. Pero en el nombre de Jesús se largó y vio el resultado. Puede ser que en tu vida hay muchas cosas que todavía no se han despegado, ¿sí? Y que te dicen todos los días, ves, vos no servís para ser un hijo de Dios. ¿Qué vas a ser un hijo de Dios si vos mirás el carácter que tenés? ¿Qué vas a ser un hijo de Dios si mirás cómo andás llorando? ¿Qué vas a ser un hijo de Dios si mirás tu vecino tiene más que vos? ¿Qué vas a ser un hijo de Dios si mirás cómo te ha ido de mal en esto? Mirá cómo te pasó en aquello. ¿Está entendiendo? Pues este es el tiempo donde usted se tiene que poner firme y pararse y decir, Señor, te voy a creer a vos. Puede ser que a mi alrededor me estén gritando muchísimas cosas que hasta parecen verdad, pero hoy yo voy a creer lo que tu palabra dice. Amén. Y si tu palabra dice que soy tu hijo, soy tu hijo. Y si tu palabra dice que soy una nueva criatura, pues soy una nueva criatura. Y si tu palabra dice que las cosas viejas pasaron, pues Señor, ya está, me ahorro todo lo que estaba gastando en psicólogo y te creo, Señor, creo que mi pasado ya no está, por lo tanto no voy a estar más enfermo de las cosas que me pasaron. ¿Me está entendiendo? Póngase de pie, vamos a tomar esta palabra juntos. ¿Sabe? La fe crece en la medida que yo le doy al Señor el lugar. Y hoy es un tiempo donde Dios lo ha traído, porque hay áreas en su vida donde usted tiene que darle lugar al Señor, donde usted tiene que hacer lo que hizo Pedro, desafiarse a usted mismo, desafiar la lógica que usted lleva dentro, para decir, aunque hace tanto tiempo que estas cosas no las veo, si el Señor dice que están, ¿qué pasa? Están. Amén. No necesito más. Si Dios me bendijo, ¿cómo está usted? Bendecido. Amén. Voy a dejar de creer en las maldiciones, porque la bendición de usted se imagina que una maldición puede más que una bendición. Dígamelo con más convicción. No, es imposible. ¿Qué usted cree que el diablo puede tener más poder que Dios? De ninguna manera. Cuando yo puedo creer en la bendición de mi Dios, el diablo se siente frustrado, porque ya no, por más que me tire lo que me tire, no me va a llegar, porque estoy creyendo en la bendición. El salmista en el Salmo 109 dice, maldigan ellos, porque es lo único que saben hacer, pero bendice tú. Amén. Hoy Dios te ha bendecido. Hoy tenés una bendición renovada en tu vida. Cuando salgas de acá, tiene que pasar algo importante. ¿Y sabes qué es? Es que esa bendición va a empezar a crecer. Se va a transformar de pronto tu vida en algo que nunca habías pensado que iba a suceder. La barca se va a querer hundir de tanta bendición.
Pedro ahí sí dejó todas las cosas y le siguió al Señor. Amén. Que hoy sea el tiempo donde podamos ejercer nuestra fe para creerle a Dios. Si Dios dice que me va a ir bien, ¿cómo me va a ir? Me va a ir bien. No, pero ¿sabes por qué me tiraron en la puerta? ¿Cómo te va a ir? Pero era un grupo de... ¿Cómo te va a ir?